El gremio planea tener nueva jornada de paro. Atención, gremio de taxistas amenaza con nuevo paro nacional. Ya tienen una fecha tentativa. El gremio prepara una jornada de movilización en rechazo al costo de los combustibles. 9 de julio de 2023. Tras no lograr un acuerdo con el gobierno nacional, en pro de establecer una tarifa diferencial para el gremio de taxistas en cuanto al costo de los combustibles, este domingo 9 de julio, anunciaron que hay fecha tentativa para llevar a cabo un paro en todo el país con cese de las actividades. La fecha tentativa para adelantar el paro nacional que ha determinado el gremio es dentro de un mes, el próximo 9 de agosto, según indicó el líder nacional de los conductores, Julián Osorio, quien además aseveró que no fue posible negociar este tema con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Osorio sería el promotor de estas manifestaciones y expresó que la idea es que la jornada sea indefinida. Nosotros, a pesar de que tenemos un ministro muy sincero, muy distinto al anterior, que a todo le decía sí y nada hacía, este es más claro, conciso y sincero. Pero, definitivamente, son soluciones que al gremio en el corto plazo no le sirven y por eso nos hemos declarado en asamblea permanente y lo más seguro es que el lunes anunciaremos oficialmente ese paro nacional el próximo 9 de agosto. La nueva actuación se determinó luego de una reunión entre los voceros del gremio con el ministro de Transporte, William Camargo, en la ciudad de Manizales, y aunque no llegaron a un acuerdo con respecto a ese tema, el ministro indicó que se habían logrado convenir algunos puntos y que seguirán buscando soluciones que sean beneficiosas para todos. Los taxistas piden tarifa diferencial para su combustible. Digamos que la mesa que se conformó y que tenía como finalidad dar cuenta de los avances de la negociación de 17 puntos, consideramos del lado del equipo de gobierno, del Ministerio, de la Superintendencia de Transporte, permitió evidenciar en algunos ítems temas ya solucionados y otros que siguen generando tensión, dijo el ministro. Por medio de un comunicado, el jefe de la cartera de transporte reveló que son 17 los puntos que discuten las partes y que ya se venían discutiendo desde el último paro nacional que se registró en febrero de 2023. William Camargo, ministro de Transporte, sostuvo la reunión en Manizales. Aunque desde el gobierno habían dicho que con las 10 mesas de trabajo que están instaladas se ha llegado a acuerdos, por lo que había un balance positivo, tras el encuentro en Manizales la situación se volvió más adversa. La mesa, que tenía como finalidad dar cuenta del avance de 17 puntos, permitió evidenciar en algunos ítems temas superados y otros que están generando tensión, los cuales quedaron a disposición de los taxistas. Les permite a ellos revisar su posición, detalló el ministro William Camargo. Tras esa reunión, se destacó que los dos puntos que más inquietaban a los taxistas eran la informalidad y el precio de la gasolina. Frente al primero, se recalcó la necesidad de la materialización de las propuestas, o sea, están pidiendo resultados concretos del Estado con el fin de acabar con lo que desde los gremios consideran ilegalidad. El gremio espera soluciones menos foto. Getty Images / Thomas Bonfer. Frente a lo segundo, piden que no se suban más los precios o que se les aplique una tarifa diferencial, así puedan pagar menos por el combustible, aliviando los bolsillos de esos conductores. Bueno, gente, se confirma, gente, taxistas anuncian paro en contra del guerrillero asesino. Recordemos, gente, el guerrillero está extorsionando al pueblo colombiano, subiéndole más al impuesto de la gasolina. El guerrillero dice, gente, que no hay plata, pero estas ratas criminales están viviendo sabroso. El guerrillero viajando a nivel mundial, gastándose los recursos del pueblo colombiano. Estas ratas son las que dicen amar
al pueblo y amar a los pobres. Estas ratas dicen no haber plata. Y Francia Márquez viviendo sabroso, robándose con 10 camionetas, más de 40 escoltas. Y dicen estas ratas que no hay plata y oprimen al pueblo colombiano cobrándole más impuestos. Este es el cambio. Hoy probamos cómo la izquierda comunista prueba que son unas ratas, unos criminales, unos lagartos y ladrones. Estos criminales están extorsionando al pueblo colombiano, cobrándole más extorsión. Hoy los fascistas anuncian paro nacional en contra del guerrillero asesino. El gremio planea tener nueva jornada de paro. Atención, gremio de taxistas amenaza con nuevo paro nacional. Ya tienen una fecha tentativa. El gremio prepara una jornada de movilización en rechazo al costo de los combustibles. 9 de julio de 2023. Tras no lograr un acuerdo con el gobierno nacional, en pro de establecer una tarifa diferencial para el gremio de taxistas en cuanto al costo de los combustibles, este domingo 9 de julio, anunciaron que hay fecha tentativa para llevar a cabo un paro en todo el país con cese de las actividades. La fecha tentativa para adelantar el paro nacional que ha determinado el gremio es dentro de un mes, el próximo 9 de agosto, según indicó el líder nacional de los conductores, Julián Osorio, quien además aseveró que no fue posible negociar este tema con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Osorio sería el promotor de estas manifestaciones y expresó que la idea es que la jornada sea indefinida. Nosotros, a pesar de que tenemos un ministro muy sincero, muy distinto al anterior, que a todo le decía sí y nada hacía, este es más claro, conciso y sincero. Pero, definitivamente, son soluciones que al gremio en el corto plazo no le sirven y por eso nos hemos declarado en asamblea permanente y lo más seguro es que el lunes anunciaremos oficialmente ese paro nacional el próximo 9 de agosto. La nueva actuación se determinó luego de una reunión entre los voceros del gremio con el ministro de Transporte, William Camargo, en la ciudad de Manizales, y aunque no llegaron a un acuerdo con respecto a ese tema, el ministro indicó que se habían logrado convenir algunos puntos y que seguirán buscando soluciones que sean beneficiosas para todos. Los taxistas piden tarifa diferencial para su combustible. Digamos que la mesa que se conformó y que tenía como finalidad dar cuenta de los avances de la negociación de 17 puntos, consideramos del lado del equipo de gobierno, del Ministerio, de la Superintendencia de Transporte, permitió evidenciar en algunos ítems, temas ya solucionados y otros que siguen generando tensión, dijo el ministro. Por medio de un comunicado, el jefe de la cartera de transporte reveló que son 17 los puntos que discuten las partes y que ya se venían discutiendo desde el último paro nacional que se registró en febrero de 2023. William Camargo, ministro de Transporte, sostuvo la reunión en Manizales. Aunque desde el gobierno habían dicho que con las 10 mesas de trabajo que están instaladas se ha llegado a acuerdos, por lo que había un balance positivo, tras el encuentro en Manizales la situación se volvió más adversa. La mesa, que tenía como finalidad dar cuenta del avance de 17 puntos, permitió evidenciar en algunos ítems temas superados y otros que están generando tensión, los cuales quedaron a disposición de los taxistas. Les permite a ellos revisar su posición, detalló el ministro William Camargo. Tras esa reunión, se destacó que los 2 puntos que más inquietaban a los taxistas eran la informalidad y el precio de la gasolina. Frente al primero, se recalcó la necesidad de la materialización de las propuestas, o sea, están pidiendo resultados concretos del Estado con el fin de acabar con lo que desde los gremios consideran ilegalidad. El gremio espera soluciones menos foto. Getty Images / Thomas Bonfer. Frente a lo segundo, piden que no se suban más los precios,
o que se les aplique una tarifa diferencial, así puedan pagar menos por el combustible, aliviando los bolsillos de esos conductores. Aunque para el primer punto, se conoce que varias administraciones locales ya han tomado medidas. Con la gasolina el gobierno no cambiaría su postura, precisamente porque busca sanear el déficit que se generó por dar subsidios. Recibimos un país con un déficit de 50 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que tiene un correlato de disminución de presupuesto para obras sociales, el tema de educación, de salud, que adicionalmente el gobierno tiene que cubrir, agregó el ministro Camargo.